Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campana y, y la gente que comparte los vídeos por redes sociales, por WhatsApp. Algunos vídeos se han compartido bastante por WhatsApp y es de gran ayuda para el canal y para la gente que está en esto del cultivo del aguacate, ¿no? Ahí estamos viendo un estiércol. Vamos a hacer un vídeo más rapidito y la diferencia entre los estiércol maduro, estiércol compostado, estiércol recién expulsado del animal. Vamos a hablar un poco de esto. Antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo algunas consultas personalizadas por ahí, vía WhatsApp. No es gratuito, pero es por un precio económico. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales en la hoja del aguacate, que viendo ese curso, pues podéis diferenciar las carencias que tiene vuestra planta. Cualquier cosa me preguntáis por ahí. Bueno, ahí lo que estamos viendo es este estiércol, para que lo veáis, lo grabé así un poco de cerca. Esto es un estiércol de, como dije en el vídeo anterior, es un estiércol de conejo, conejaza, pues se suele llamar, un estiércol de conejo compostado. Pero veis la diferencia, ¿no? O sea, la gente que tiene animales o que viva en el campo, que pues mucha gente que me seguirá aquí, pues sabrá de lo que hablo. Sabe que el conejo no expulsa sus excrementos así de esta manera. Veis que está como compostado, como triturado, ¿no? Y esta es la mejor manera de aplicar los estiércoles. ¿Qué es lo que pasa? Por eso dije que en el vídeo anterior, digo, vamos a hacer un vídeo rapidito. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ahí lo estamos viendo. Que no tiene tanto nitrógeno. El problema no es tanto el nitrógeno, sino, como ya hablamos en el otro vídeo, las sales que tiene el orín de los animales. Aparte de que en un estiércol fresco puede tener patógenos, puede tener hongos malos para las raíces. Tenemos el problema de los patógenos, hongo, alguna infección de virus o algo que se le pueda meter ahí por la raíz. Entonces no es lo más recomendable aplicar estiércol fresco. Yo lo he hecho, yo he aplicado estiércol fresco, pero también tenemos que saber que los estiércoles frescos tenemos que aplicar mucha menos cantidad de que si fuera, por ejemplo, un estiércol compostado, ¿no? Entonces mi recomendación, siempre utilizar estiércol compostado o al menos semi-compostado, que ya haya perdido un poco se hayan muerto un poco esos patógenos, se haya triturado un poco esa materia orgánica, el nivel de esas sales de los orines ya se hayan evaporado un poco, al menos que esté un poco semi-compostado, no nada más salir del animal, aplicárselo a la raíz de la planta, porque es muy fuerte. Aparte, podemos quemar, podemos hacer más daño que bien. Vuelvo y repito, si aplicamos un estiércol fresco, aplicarlo en menor cantidad, ¿vale? En bastante menos cantidad de que si fuera un estiércol compostado. Ahí estamos viendo, y como dije en el vídeo anterior, he aplicado todo ese balde lleno, ha ido a esa planta de aguacate. Esa planta de aguacate tampoco es una planta muy grande, ahí estáis viendo el tronco, que no es una planta de un tamaño muy grande, pero al ser un estiércol compostado, le he aplicado todo ese cubo, que es de unos 20 litros aproximadamente, le he aplicado ese cubo a esa planta de aguacate, ¿vale? Ahora estamos viendo cómo saldría, por ejemplo, este producto, esta conejaza del animal, ¿no? Salen esas bolitas, como aquí se llaman cagarrutas, se dice por aquí, no sé si en los diferentes países se dirá de la misma manera, pero vemos la diferencia, ¿no? Como sale ahí en esas bolitas, esa conejaza, igual que es parecido que al de la cabra y la oveja, lo que las bolitas son más pequeñas, el de conejo, que es el que yo he estado aplicando. Es bueno, también es bueno, es bastante bueno. Lo que pasa es que es un poco más fuerte que el de cabra y el de oveja, ¿no? También tenemos el de vaca, el de vaca también es bueno, ¿vale? El de vaca también nos sirve. Pero por mi experiencia, los mejores son de oveja, cabra y quizás el tercero, pues, seguramente puede que sea también el del conejo. Ahí estamos viendo, vemos los estiércoles frescos, muy enfangados, mucho patógeno. Por ejemplo, ahí lo estamos viendo en esa imagen.
Esta imagen la verdad que la he cogido de aquí de internet, que hay que tener un poco de cuidado con esto, pero vemos cómo es un estiércol que tiene demasiado orín, demasiado fango. ¿Qué deberíamos de hacer aquí? Amontonar ese estiércol y darle unos meses, darle algunas vueltas, aplicarle un poco de agua, que se composte un poco y después ya, sí, aplicárselo a nuestra planta, ¿vale? Para no tener problemas de patógenos, para no tener exceso de sales con el orín y todas estas cosas, ¿no? Ahí estamos viendo, pues eso, cómo sale de, como yo estaba aplicando la conejasa, cómo sale en esas bolitas, que también viene demasiado fuerte. Entonces, si aplicamos fresco, que yo no lo recomiendo, por lo menos darle una semicompostada, por lo menos algunos meses, 2 o 3 meses, semicompostar el estiércol y después ya aplicarlo a la planta, pero no recién expulsado. Si queremos, porque no tenemos, por lo que sea, al igual no puedes comprar porque no puedes, tu economía no te lo permite, o es el único abono que tienes para que tu planta se ponga en mal estado, yo sí te recomiendo que apliques un poco de estiércol, aunque sea fresco, pero en cantidad muy pequeña, ¿vale? Entonces, más que nada esto, tampoco quiero hacer el vídeo muy, muy largo, esa es la diferencia, y el problema principal es de patógenos, de que tiene mucho nitrógeno, muchas sales, podemos quemar la planta. Sin embargo, con un estiércol más compostado, pues evitamos todos estos problemas, y también va cargado de nutrientes el estiércol compostado, ¿vale? Va a tener menos nitrógeno, porque tiene menos orín, pero va a tener todos los otros nutrientes, ¿vale? Entonces eso, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que me haya dado a entender, y un saludo.